Desde la puesta del sol del oriente venezolano Puerto La Cruz, les habla Raquel Peña, continuando con el taller de formación académica y su contenido programático. Les estaré hablando sobre el arte de la poiesis intelectual. El investigador social diseña modelos teóricos para dibujar y recrear realidades de cómo percibe el mundo. Ahora bien, cuando se habla de conocimiento científico como actividad humana, esta se vincula a la actividad cognoscente adaptada a los parámetros científicos, que a su vez conducen a la actividad de investigación científica. El conocimiento científico es entonces la poiesis intelectual que se genera de la investigación y en tal sentido constituye el fin último de la actividad científica. El arte de crear teoría no es más que la poiesis intelectual que se genera de los hallazgos y de la experiencia vivida por el investigador durante el proceso de recolección de datos e información. Es esencial la creatividad del investigador, tal como lo señalan Strauss y Corbin 2002, ya que es un ingrediente significativo y de relevancia en el proceso de teorización, por cuanto el pensamiento crítico, en armonía con el pensamiento creativo, permiten el arte de la poiesis intelectual. Hablemos entonces de los recursos del lenguaje en textos académicos. Toda investigación conduce a un acto de recolección de información, hipótesis, ideas, diálogos e interrogantes, por lo que para llevar esto a un papel o su divulgación, el investigador debe tener o contar con habilidades que le permitan transmitir el mensaje de una forma objetiva y científica, por supuesto cumpliendo los estándares que exige la academia. En relación al lenguaje, Salazar 2021 nos señala que el lenguaje es el núcleo espiritual, el trascender expresivo de la particularidad liberada del estar reducida a uno, pasando a ser muchos. Por el lenguaje emergemos de ser un yo aislado a un nosotros espiritual y enraizado, un yo que es un nosotros y un nosotros que es un yo. Cada vez que escribimos nuestro sentir y en experiencias vividas para ser compartidas sin ánimo de confrontar. Hablemos de poesía. La poesía es un género literario en la que se reflejan los sentimientos o el sentir de quien la escribe o la recrea. Considero que el investigador, al igual que el poeta, expresa sentimientos, emociones o situaciones productos de sus vivencias, experiencias o indagaciones en la que está en ese contacto con la realidad. Por ello también considero que la poesía es un valioso recurso para ser utilizado en nuestros escritos académicos, además que resaltarán con su belleza la estética de nuestro escrito sin perder la esencia ni la cientificidad, sino por el contrario, lo harán más auténtico y original. Veamos este ejemplo del poema de Rafael Alberti, Al color. Fíjense que el poeta le escribe al color, dándole vida, expresando sus sentimientos y su sentir sobre lo que es, lo que significa o la esencia de lo que es el color desde su percepción. Asimismo hace el investigador cuando se enfrenta a la realidad, a los diferentes paisajes, donde va develando cada una de sus carencias, de sus tesoros, de sus
valores y todo lo que en ella forma parte, la vida misma. Entonces acá nosotros podemos observar que así como el color le da vida a todo lo que está ante nuestros ojos, ante nuestra vista, ante nuestro caminar en nuestro paisaje tranquilo, o cuando caminamos o vamos en ese contacto con la realidad, allí entonces podemos ver cómo el autor nos va reflejando su percepción sobre el color. Entonces, tomando esta analogía en un escrito, podríamos decir que así como el color le da sentido, le da forma a esos paisajes en la cual estamos, así también el investigador social con su paleta, ya no con su paleta, sino ya con su computadora, con sus lápices o todo su material de investigación, podríamos hablar en términos metafóricos, con su lupa va tomando esas matices que nos está ofreciendo el fenómeno que tenemos ante nuestros ojos. Es allí donde nosotros como investigadores tenemos que darle sentido a lo que estamos observando, y que cada cosa, cada elemento que forman parte de ese fenómeno o de esa realidad debe ser percibida desde todos los sentidos. Por supuesto, son los que podrán darle sentido, le podrán dar vida a esa realidad, y considerando todos los elementos que la conforman. A ustedes, estimados investigadores, quiero que se vean como lo señala la autora Silvia Peña de Renault en su poesía El mar. En esta analogía del mar, nos veamos como ese mar que es todo un misterio insondable, que a pesar de estar ante nuestros ojos y pueda causarnos temor y admiración al mismo tiempo, sabemos que es una maravilla de Dios, y que por supuesto nosotros como investigadores sociales nos imponemos, al igual que el mar, ante cualquier tempestad, porque sabemos que en esa búsqueda de soluciones y de respuestas a todas esas interrogantes y esa cólera que nos señala el viento ante muchos fenómenos que acaban o destruyen nuestra sociedad, sabemos que siempre va a venir la calma después de la tempestad. Y en esas noches serenas, bajo el manto de estrellas, sabremos que podremos encontrar soluciones cuando estamos investigando con todo el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Otro recurso importante y valioso es la novela. La novela también es un género literario que su narrativa puede estar basada en hechos reales o irreales, pero en el que se narra una historia. Siempre los personajes tienen sus propias características y cada uno tiene una función dentro de la trama o un rol que cumplir. Ahora bien, una novela puede también ser punto de inspiración o considerarse como un recurso en el área académica o científica para desarrollar artículos en el campo de las ciencias sociales, desde mi opinión, por supuesto, ya que al referir eventos, estos hechos toman vida de la cotidianidad, de los fenómenos o acontecimientos históricos
que se han vivido incluso en otras épocas. Este conjunto de historia de los personajes dentro de esa gran historia pueden permitir a un investigador, en especial en el área de las ciencias sociales, a producir escritos o reflexiones que le permitan dar un matiz académico y científico. Es así como podemos ver en algún texto académico o en algún artículo científico fragmentos, frases, expresiones extraídos de alguna novela clásica, alguna novela histórica o alguna expresión de algún autor de alguna novela, puesto que las novelas han sido escritas con sentimientos basadas, como le dije anteriormente, en hechos que a veces pueden ser reales. Entonces, la novela también es un recurso digno de ser aplicado a la hora de nosotros realizar nuestros escritos académicos, al igual que la poesía. Hablemos de los tipos de teorías. Desde la perspectiva de Juren, 1998, se clasifican en profundas y menos profundas. Y para el caso de Coffey y Atkinson, 2003, las dividen en formales o aquellas de mayor nivel de abstracción y sustantivas, ubicadas en el contexto social particular de menos alcance. Hablemos de la teoría general, o en este caso la profunda de Juren, 1998, o las formales de Coffey y Atkinson de 2003. La teoría general presenta un nivel de abstracción mayor y está constituida por un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Este marco conceptual implica una visión de la sociedad, del lugar que las personas ocupan en ella y las características que asumen las relaciones entre el todo y las partes, al llevar implícito los supuestos acerca del carácter de la sociedad. La teoría social, al igual que el paradigma, también influyen acerca de lo que puede o no ser investigado. Condiciona las preguntas que nos hacemos y el modo en que intentamos responderlas. La teoría sustantiva menos profunda de Juren, 1998, y Coffey y Atkinson, 2003, en un nivel menor de abstracción se encuentra la teoría sustantiva. Está conformada por proposiciones teóricas específicas a la parte de la realidad social que se pretende estudiar. A partir de ellas se definirán los objetivos específicos de la investigación y se tomarán otras decisiones relevantes acerca de otras etapas del diseño, como por ejemplo aquellas referidas a la técnica de recolección de datos, la definición de las preguntas del cuestionario en el caso de una encuesta o en la selección de temas, ejes y conceptos sensibilizadores en una entrevista semi-estructurada o una guía de observación. Alude a un tipo de construcción teórico surgido de los datos obtenidos o generados por el investigador sobre un aspecto específico de la realidad humana, objeto de estudio. La teoría sustantiva tiene la posibilidad de dar las cuentas de realidades humanas singulares porque se alimenta con los procesos de recolección de datos de la investigación en curso de una manera dinámica y abierta. Métodos para generar teorías. En primer lugar tenemos la teoría fundamentada por Prato, 2011. Según la autora, señala que es una herramienta metodológica cuya finalidad es la construcción de teoría a partir de un conjunto de datos, por lo tanto demanda mucho esfuerzo y trabajo porque basado en el método de la comparación constante se tiene que hacer recolección y análisis de datos una y otra vez,
hasta llegar al punto de la saturación para dar paso a la elaboración de conceptos que permitan el surgimiento de la teoría. El método comparativo constante es una valiosa herramienta de investigación para analizar datos cualitativos, creado por Glasser y Strauss en el año de 1967, que usa un conjunto sistemático de procedimientos para desarrollar una teoría que deriva inductivamente de los datos empíricos. Analogía. La analogía es un término que denota en filosofía una relación de similitud entre dos entidades, de tal manera que por la igualdad de algunos de sus aspectos particulares se remonta a su afinidad general o correspondencia en el complejo de elementos que los caracterizan. La analogía, entonces, es una comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón, señalando características generales y particulares comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno a partir de la existencia de dicha propiedad en los otros. La metaforización. Las metáforas están presentes en nuestra vida cotidiana. Las usamos como elementos de apoyo para entender y conocer mejor el mundo que nos rodea. Autores como Cuenca, Ilfértil, Lakoff y Johnson aseguran que el proceso de metaforización es un mecanismo tan internalizado y automatizado en nosotros que no somos capaces de advertirlo. Por tanto, las metáforas conceptuales están profundamente arraigadas en los hablantes. Estos no solo las utilizan por economía lingüística, sino principalmente como herramientas para comprender el mundo que los rodea. La función de la metáfora es la de permitir pensar en una cosa en términos de otra, para ayudar en el proceso de comprensión. Para el caso del ejemplo que les traigo sobre la metaforización, traigo el autor Liscano 1999, quien nos señala que todos y cada uno de los conceptos científicos, y esta es la primera hipótesis fuerte del método, son conceptos metafóricos. El autor señala que la lógica a la que obedecen las metáforas, por tanto la de los conceptos científicos que ella animan, es una lógica social. Este autor explica que para construir sus conceptos y articular su discurso, selecciona metáforas y otras son desechadas en función de los factores sociales. Por tanto, el autor, en su método también llamado análisis sociometafórico, expresa que todo concepto es un concepto metafórico y por lo tanto es un concepto social. Veamos la siguiente figura que representa un reloj de arena. En mi tesis doctoral tomé 3 unidades temáticas de investigación: familia, fenómenos sociales y educación comunitaria. Para el caso de este ejemplo, les traigo el de fenómenos sociales. Si pueden observar la figura, cada uno de los elementos que conforman el reloj de arena tienen que ver con fenómenos sociales, como en el caso de la farmacodependencia, alcoholismo, delincuencia, robos, hambre, ocio infantil y juvenil y conflictos ideológicos. Todos esos elementos fueron mencionados por los informantes o actores sociales, en este caso las familias. Luego observamos en la parte superior del reloj de arena, que fue la figura que se consideró
Para la metáfora de esta unidad temática, o mejor dicho, para este nuevo constructo, despertar consciente, visión trascendental, rol del Estado y esperanza fueron palabras claves o categorías que emergieron de cada una de las familias en relación a estos fenómenos sociales, en donde las posibles soluciones que nos daban las familias se ven en la parte inferior del reloj de arena, en este caso las necesidades básicas, la fe religiosa y también el comportamiento humano. Todos estos elementos conforman el reloj de arena en cuanto al constructo doctoral que se denominó Bionova. Bio viene de vida y nova de la metáfora utilizada por la investigadora en relación al fenómeno cósmico llamado supernova, que no es más que la destrucción de una estrella para la transformación o la metamorfosis de una nueva estrella. Y por último tenemos como métodos para generar teoría, y no menos importante, y aclaro que no todos los métodos mencionados acá son los únicos, existen otros, e incluso como investigadores podemos crear nuevos métodos propios, auténticos e inéditos. Tenemos el análisis del discurso. El análisis del discurso parte de considerar como postura fundamental que a través de herramientas teóricas y metodológicas es posible desvelar la estructura discursiva y por ende el sentido del texto. Así pues, el análisis del discurso dispone de diferentes categorías que permiten identificar, describir y determinar la función específica de la unidad que se analiza, así como su dimensión funcional en relación con el cuerpo completo del discurso. Les hablaré un poco sobre la teoría de los actos del habla. Los autores de esta teoría afirman que el hombre, al entablar una interacción comunicativa verbal en el mundo real, usa la lengua. Por lo tanto, asume al lenguaje como reflejo del mundo. Y de allí que sea importante el poder, a través del lenguaje, tener entonces nosotros como investigadores la capacidad de reproducir el estado de las cosas y sus relaciones lógicas a través de proposiciones. Les invito a profundizar sobre esta teoría si consideran utilizar el análisis del discurso como un método para generar conocimiento. Ya para finalizar, quiero aportar un método para generar teoría conocido como sistematización de experiencia. Este método es utilizado en especial en los paradigmas de sociocrítico, en el que se basa en la interpretación o la construcción a través de experiencia. Según Harra, explica que es la interpretación de unas o varias experiencias. Así también explica que contribuye a producir conocimiento desde la experiencia, recuperar lo ocurrido, reconstruyéndolo históricamente a fin de interpretarlo y adquirir aprendizajes. Además, valora los saberes de los individuos que son los actores de la experiencia. La poiesis emerge en el arte de investigar, en esa noesis en la que nos sumergimos y nos encontramos en ese océano del conocimiento, por esa búsqueda permanente del saber, para reflexionar sobre los tesoros que se nos develan en el paisaje de la vida. Gracias por su atención.